Hace 20 años me encontraba elaborando mi tesis doctoral, León bajo la dictadura franquista, y uno de los archivos donde investigué fue el que tiene la Fundación Sierra Pambley, donde nos encontramos. En ella pude consultar no solo documentación relativa a la confiscación de la institución, sino también documentación referente a muchas de las personas que trabajaron en la institución y que fueron víctimas de la represión. Empezando por los bibliotecarios, Antonio Marcos Rico, también, que fue depurado, por Pío Álvarez, que fue paseado en el campo de Fresno, también sus maestras, Josefina Rodríguez y María Pedrosa, maestros como Constantino Álvarez y Bautista Calleja, y después también dos personas relevantes, en este caso como Nicostrato Vela Esteban y su hijo, que de alguna manera también se tuvo que exiliar, el pintor Bela Zanetti, y que colaboró pintando pues pabellones de las colonias de la Fundación Sierra Pambley. Me quería referir al caso de Nicostrato Vela Esteban porque es un caso paradigmático de cómo la represión se expresa desde el primer momento del golpe de Estado. Nicostrato Vela Esteban es detenido en los primeros momentos del verano del 36, es encarcelado en el campo de concentración de San Marcos y tras pasar por un consejo de guerra es fusilado en Puente Castro. Se da la circunstancia de que Nicostrato Vela Esteban era veterinario, era el director de la granja del Monte Escuela de San Isidro, perteneciente a la Fundación Sierra Pambley, y cuando se encontraba en la cárcel, los golpistas, los nuevos patronos, de alguna manera, que habían confiscado la institución, le piden que de alguna manera les presente las cuentas, lo cual no deja de ser paradójico. Quiero leer un texto sobre el mismo porque yo creo que es un documento muy relevante, porque es una carta que el propio Nicostrato escribe de manera manuscrita desde la cárcel, dirigiéndose a los nuevos patronos franquistas que habían ocupado la fundación. Responde Nicostrato Vela desde el campo de concentración de San Marcos. He de participar a usted la gran dificultad que para ellos supone mi estado de detenido, que imposibilita la compulsa de datos, formalización de estados pendientes y análisis de antecedentes indispensables para efectuar dicha liquidación con la debida justeza. Por otra parte, como quiera que mi detención lo es preventiva, y espero no se prolongará, me permito sugerir a usted la conveniencia de supeditar dicha liquidación a la próxima fecha del cese de mi detención gubernativa. Mi distinguido amigo, como le digo en la adjunta comunicación, las cuentas del monte de San Isidro se las presentaré ultimadas, así que sea puesto en libertad. Aquí es imposible poderlas hacer. La circunstancia de que normalmente las cuentas se presentaban al patronato a fin de año hace que ahora tenga una porción de datos desperdigados que necesito recoger, facturas, recibos, cobrar, pagar, etc. Y esto no se puede hacer desde aquí. El ordenamiento de papeles, hacer múltiples operaciones y acopio de datos requiere reposo, aislamiento y meditación. Y aquí, con la aglomeración de gente, es imposible. No sé lo que con respecto a mí durará mi detención, pero a juzgar por otros casos parecidos, no creo que se prolongue mucho, por lo cual le ruego demore estas actuaciones hasta esta fecha, con la seguridad de que en 3 o 4 días le pongo todo al corriente y le entregaré los papeles. Perdone la imposibilidad en que me encuentro de atender como es debido su requerimiento, pero tenga la seguridad de que, así que desaparezca dicha imposibilidad, se cumplirá con toda solicitud y rapidez. Le saluda y le estrecha la mano un buen amigo. Eso no fue así, y Nicostrato Vela Esteban fue fusilado en noviembre de 1936. El pintor José Bela Zanetti es hijo de un represaliado durante la Guerra Civil, de Nicostrato Vela Esteban, que fue el director de la granja Escuela del Monte San Isidro, perteneciente a la Fundación Sierra Pambley. Su padre fue ejecutado después de pasar por el campo de concentración de San Marcos, fue ejecutado
el 4 de diciembre de 1936 en Puente Castro. Esta muerte siempre le marcó al pintor, tanto en su vida en el exilio como en su pintura. Yo lo incluí hace 20 años en mi tesis doctoral León bajo la dictadura franquista, de la que paso a leer un fragmento. A Vera Zanetti, la trágica muerte de su padre le dejó una profunda huella. En unas declaraciones suyas recogidas expresamente para una conferencia sobre su obra mural, decía al respecto: «Toda mi vida ha sido un intentar ser un hombre digno, como reacción a la muerte injusta de mi padre. Son hechos que marcaron mi camino. La guerra y el exilio, al intentar destruirme, hicieron todo lo contrario. Lograron hacerme más de lo que quería. Era una sensación como si yo fuese España. A partir de ese momento, tenía que responder de mis actos como si yo fuese el país entero. Me impuse desde entonces una constancia ante mi propia conciencia, mantener siempre una vida digna». Este planteamiento impregna también su pintura. Sin ser la suya una pintura ideológica o moralizante, sí es sin embargo una pintura sobre la dignidad del hombre. Su mural sobre los derechos humanos en la ONU no es un caso aislado. En cada campesino, en las manos de sus segadores, en sus guerreros cirianos, incluso en los gallos, en cada hogaza, en las piedras, nos habla, desde el lenguaje, de la pintura, de la responsabilidad de ser hombre. En otra ocasión, refiriéndose a la muerte de su padre, expresa lo siguiente: «Nunca me he paseado con los cadáveres debajo del brazo, pues muchos otros sufrieron mayores tragedias que las que vivió mi familia, pero tampoco he dejado nunca de vivir de acuerdo a lo que esperaba mi padre de mí. Siempre he tratado de ser digno de él».